nos suponía alrededor de 65 euros, que es lo que me has preguntado, Guille, Sí. por cerda en la prueba en relación al control. Que si lo hacemos en estimación de utilización solo de la hormona en relación con un control normal, ya no metiéndonos solo en el grupo de tritorelina, son alrededor de 15-20 euros por cerda inseminada. Sí, no, pero escucha, muchas veces nos liamos para explicarle al productor todo esto. El truco es muy simple, solo con las dosis se paga el producto. Técnicas de este tipo que hacen que el manejo sea más sencillo para la cerda, porque la cerda al final, si tú piensas cómo es el proceso de inseminación a lo largo de la semana post-destete, la estamos haciendo un montón de manejos durante muchos días seguidos, diferentes manejos. Vamos a pasar a hacer un manejo mucho más sencillo, que va a ser aplicar el producto e inseminar. Y a los 5 días la cerda está completamente inseminada. Hola, soy Guillermo Ramis y hoy voy a ser vuestro anfitrión en este nuevo episodio de Porcicast, donde tenemos la inmensa doble fortuna de contar con dos invitados de honor. Uno es David Reyero. Buenos días, David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Guillermo, Sara? Y la otra es Sara Crespo, que además es conocida de la casa, porque como sabéis, no yo dudo así decirlo, lo voy a decir yo, es host de Porcicast, así que compartimos el honor de presentar estos podcasts. Lo primero que me gustaría es agradeceros, como digo siempre, que nos regaléis lo más preciado que tenéis, que es vuestro tiempo y vuestro conocimiento para nuestra audiencia. Y lo segundo que os quería pedir es que os presentéis vosotros mismos. Me gustaría que dijerais cuál es vuestra formación, cuál ha sido vuestra trayectoria profesional y a qué os dedicáis exactamente en este momento. Por favor, empiezas tú, David. Bueno, pues sí. Mi nombre es David Reyero, soy veterinario. A lo largo de mi trayectoria profesional he tenido múltiples roles, desde veterinario de campo, de porcino, trabajar en un laboratorio de análisis y actualmente soy el responsable de marketing de la línea de ganadería en Betoquinol. Perfecto, muchísimas gracias. Sara, porfa, preséntate. Bueno, pues por mi parte, ya me has presentado un poco, soy host también de este programa y mola eso de estar en el otro lado, ¿no? Soy veterinaria de producción, doctora en reproducción y fisiología, que es en lo que más estoy trabajando, pero he de decir que mi trabajo diario es el campo, trabajo de I+D+I en Cefusa y sobre todo a pie de granja, que es lo que más me gusta y creo que más me aporta. Muy bien, pues ya que la audiencia conoce a nuestros invitados de hoy, vamos a empezar a hablar de sincronizar, de la sincronización reproductiva con el objetivo de producir mejor. Y voy a empezar un poco contigo, David, porque es verdad que la sincronización reproductiva pues, permite mejorar la eficiencia de las granjas, pero ¿qué pasa cuando la fisiología y la gestión no van de la mano? Cuéntanos, David, cuál es tu experiencia, cuál es el reto de controlar la ovulación y asegurar una inseminación eficiente, y cuéntanos también qué experiencias prácticas habéis comenzado en granja para asegurar todo este conocimiento. Bueno, pues el problema de la sincronización es que hay una gran variación individual a nivel de granja. A pesar de que somos muy eficaces en las tareas reproductivas, las tasas, los índices reproductivos en granja son muy altos, somos muy poco eficientes. Destinamos una gran cantidad de recursos a las labores de inseminación y a las labores de poder dejar preñada una cerda. Si somos capaces de sincronizar la ovulación, vamos a ser capaces de sincronizar la inseminación y de este modo vamos a ser mucho más eficientes y alocar mucho mejor los recursos que hay en una granja en estas labores. Ese es el punto de partida. ¿Y qué experiencias en campo habéis planteado últimamente, David? Bueno, nosotros venimos trabajando desde hace ya unos años con triptorelina. La triptorelina es un análogo de la GnRH que lo que hace es, a partir de su aplicación, que es 96 horas postdestete, es capaz de sincronizar la ovulación. La ficha técnica del producto dice que pasadas 48 horas desde esa aplicación, 96 horas postdestete, hasta alrededor de un 80% de las cerdas ovulan en ese espacio de tiempo. Si nosotros aplicamos la triptorelina en un grupo de cerdas, lo que vamos a ser capaces es de realizar una inseminación artificial a tiempo fijo.
Sabiendo cuándo tenemos que hacer la inseminación, vamos a dejar preñadas a las cerdas en el mismo momento. El momento de la fecundación va a ser el mismo para todas y a partir de ahí es donde todo se va a sincronizar a nivel de granja. Y aquí es donde entra Sara, porque tengo entendido que habéis hecho experiencias de campo con ella. Sara lleva trabajando en reproducción, como ella misma ha dicho durante su presentación, mucho tiempo. Y ahora te voy a hacer un par de preguntas a ti, Sara. ¿Cómo se diseñó el ensayo que habéis hecho? Y cuéntame, profundiza un poco más en por qué aplicar este fármaco a las 96 horas por destete, por favor. Bueno, Guille, pues cuando nosotros hacemos todo tipo de ensayos en campo, sabes que siempre nos basamos de nuestros propios datos en la granja, es decir, primero tenemos que conocer la granja donde lo vas a aplicar y cómo funciona, ¿no? En este caso, cuando nos propusieron que el producto era a las 96 horas post-destete, ¿no? A mí me gusta siempre hacerme las preguntas ¿por qué? ¿No? ¿Por qué las 96 horas post-destete? Y es cuando haces un estudio retrospectivo de tu propia granja y te das cuenta que el intervalo de destete-cubrición fértil de tu granja siempre oscila entre esas horas, es decir, y fisiológicamente es lo normal. Al final la ovulación de la cerda ocurre entre estos días y aplicar un análogo de la GnRH obviamente nos tiene que dar buenos resultados. Aparte ya se ha estado este producto aplicando en rumiantes y más o menos se tiene muy en cuenta el tema de la ovulación. En cuanto a ello, primero vimos el intervalo de destete-cubrición de nuestra granja y, sobre todo, con lo que siempre trabajamos es que vamos a hacer una prueba y vamos a ver que los datos no nos empeoren lo que tenemos, sobre todo, y que nos den un poquito más de idea de la reproducción y de si podemos sacarle rentabilidad, porque al final nuestro trabajo, somos sanitarios, somos veterinarios, pero siempre le buscamos ese rol de la rentabilidad a los trabajos, ¿no, Guille? No te olvides que además de sanitarios somos zootecnistas, aunque haya gente que no lo entienda. Sigue, por favor. Sí que es verdad. Entonces, básicamente hicimos un primer experimento donde pusimos la triptorelina a las 96 horas y como a mí el tema de hormonales me flipa, aparte de poner la triptorelina a las 96 horas, quisimos medir estradiol y progesterona para ver que fisiológicamente nuestras cerditas, tanto con el tratamiento como con el control, más o menos sufrían los mismos cambios. Entonces se pusieron un grupo experimental con 96 horas de triptorelina y un grupo control. El de triptorelina se inseminó solo una inseminación a tiempo fijo, a las 22-24 horas, y el control obviamente tuvo 2 inseminaciones. Y a partir de ahí medimos estradiol a las 96 horas antes de poner el tratamiento y progesterona y a las 120 horas. Y vimos que básicamente fisiológicamente en ambos grupos compartíamos los mismos datos, es decir, la bajada de estradiol cuando se produce la ovulación y la inseminación y el aumento de progesterona. Entonces, básicamente vimos que en ambos, aunque teníamos las mismas tasas de parto, hablando de un grupo triptorelina que se quedaron gestantes el 100%, en el control un 87%, que aunque estadísticamente no sea significativo, para mí a nivel de campo ya es algo súper importante. Estoy de acuerdo contigo. Muchas veces nos fiamos, la fiamos a la significancia estadística y no nos damos cuenta que ese 13% de diferencia, aunque no sea significativo, es un verdadero dineral en una granja grande. Sí, totalmente. Entonces, esto nos dio pie porque vimos que un porcentaje de cerditas que habíamos puesto el tratamiento de triptorelina que tenían un estro tardío, también se nos había quedado gestante el 50%, mientras que las que eran de grupo control no se habían quedado gestantes. Entonces dijimos, ostras, además de mantener toda la tasa de partos y la fertilidad, puede ser que en estas cerdas problemáticas o que tenemos problemas de anoestros y todas estas historias, un tratamiento a inseminación a tiempo fijo nos puede conseguir sacar ese grado que buscamos de excelencia en las granjas, puede ayudarnos en tema de reproducción sacar un poquito más. Ojo, añadido al ahorro de una dosis por cerda, ¿eh? Eso es. Que en una empresa como la tuya, pues son muchos miles, cientos de miles de dosis de semen al año. Joder, profundiza un poco en eso de las cerdas que saben hacerlo en diferentes tiempos. Os invito a los dos a que habléis, si queréis, a la limón. ¿Qué habéis aprendido comparando las cerdas de celo temprano, de celo tardío, las cerdas que, como dices tú, Sara, se quedan a nuestro? ¿Qué habéis aprendido en este tratamiento de todas esas cerdas? Bueno, lo primero, básicamente las cerdas se pueden dividir en 3 grupos. Celo temprano,
celo normal, esas cerdas, el celo temprano sería las cerdas que aparecen en celo después del destete hasta los 3 días, es lo que consideramos más o menos celo temprano. Las cerdas con un celo normal serían las que están en celo en los 4 o 5 días, y las cerdas que están en celo a partir del día 6, 7 o un poco más ya serían cerdas de celo tardío. Cuando hacemos tratamientos para inseminación a tiempo fijo, hay que ser muy respetuosos con los tiempos. El enunciado de la técnica lo dice todo, ¿no? A tiempo fijo. Es imprescindible ser muy escrupulosos con el tiempo. ¿Qué pasa si una cerda aparece en celo antes de esas 96 horas, antes de esos 4 días post-destete? Bueno, pues esas cerdas quiere decir que si están en celo, su ovulación ya va de forma normal, con lo cual cualquier tratamiento hormonal que hagas para sincronizar el celo es inútil. Esas cerdas tienen que ser inseminadas de la forma tradicional que se venga haciendo en la granja. La idea es poder sincronizar el celo, o la ovulación, perdón, en el resto de cerdas. En las cerdas con celo normal y en las cerdas con celo tardío. Y es ahí donde se ve la diferencia del tratamiento con triptorelina a la inseminación tradicional. Los resultados, bueno, si quieres, Sara, háblate un poco de cómo son los resultados. Bueno, pues los resultados realmente nos sorprendieron. La verdad, esperábamos que funcionara, pero no esperábamos que funcionara tan sumamente bien. Y básicamente lo que vimos en los resultados, sobre todo en estas cerditas que hablo de celo tardío, pudimos ver que la tasa de partos mejoró en el grupo de triptorelina de celo tardío a un 77% frente a un 66% más o menos que teníamos ya con las otras cerditas, pero además tenemos que tener en cuenta que esas cerdas de celo tardío no llevaban 3 inseminaciones como lo llevaban las nuestras propias. Y sobre todo, algo que para mí me pareció alucinante en el tema del manejo en granja, es que conseguíamos que estas cerditas con el grupo triptorelina, cuando iban a parir, se nos concentraban los partos entre los primeros días de semana, es decir, entre el lunes y el jueves. Teníamos muy poquitos partos los fines de semana. Entonces, esto nos hace pensar que la sincronización con estas hormonas, tanto en el grupo normal como en las cerdas de celo tardío, es tan buena al momento de la ovulación que lo que hace es que nos hace una pequeña sincronización de los partos. Y esto en manejo en granja, como bien sabes, Guille, los fines de semana es la lucha continua con el personal, tenemos la mitad de personal y ahora, según van cambiando las cosas, pues bueno, tendremos que hacer equipos porque la gente quiere su tiempo libre, quiere su ocio y los fines de semana cada vez es más complicado. Pero al final tiene su lógica, tiene una lógica absoluta. Si tú consigues sincronizar bien las ovulaciones, al final esto es biología y tiene variabilidad, pero no tanta como para que se te vayan de días. Tiene toda la lógica del mundo. Oye, tengo una pregunta fuera de guión. ¿Habéis probado esto en las épocas de anuestro estacional? ¿Cómo podemos mejorar el anuestro estacional con este tratamiento? Si es que lo habéis probado. El trabajo realmente, Guille, sí que pilló en verano, hemos de decir. En verano en Murcia, pues ya está. Sí, en un señor verano en Murcia, donde realmente vimos mejoría, vimos reducción de los anuestros y sobre todo lo que comento, que estas cerdas de celo tardío que consideramos, normalmente las hubiésemos mandado a matadero porque son cerdas que se nos suelen quedar en la granja y conseguimos recuperar un gran número de animales que he de decir que esta granja ese año, cuando hicimos la prueba, quedó la primera en ranking de destetados por cerda año en toda la empresa. Y somos una empresa bastante grande, es decir, que estamos muy contentos con los resultados por eso, porque yo creo que nos pilló en la época de mayor desafío y que conseguimos recuperar muchos animales que de normal no habríamos recuperado. No, y esto de retener cerdas en la granja ya no es importante, es casi obligatorio. Sí. Porque en el momento en el que estamos con las mortalidades y los desechos que estamos teniendo, ya empieza a ser poco asumible. Betoquinol, enriqueciendo la vida de las personas a través de nuestra dedicación a la salud y el bienestar animal. Oye, Sara, en esta prueba habláis de una mejoría de hasta 65 euros por cerda. ¿Qué factores explican esa cantidad de dinero que me parece importantísima con respecto a las cerdas que no se hayan tratado?
¿vale? Ahora es cuando pasamos de ser veterinarios a ser economistas, ¿no? Vamos a cambiar el chip, ¿no? Zootecnista, no te olvides que el zootecnista al final piensa en dinero. ¿No? Básicamente es cuando a mí se me ocurre poner una idea disparatada, ¿no? Me dicen, ¿cuál es el ROI? Es decir, ya estamos acostumbrados a trabajar con el ROI en todas las empresas, ¿no? Y es cuando nos preguntamos, vale, esto lo hemos visto en rendimiento reproductivo, pero realmente el coste del producto y la disminución en el número de dosis, ¿cuánto nos es rentable, ¿no? Para la empresa? Entonces ahí fue cuando dimos la vuelta y nos preguntamos, vale, ¿qué incluye esto? Incluye las horas del trabajador, es decir, el precio del trabajador, las horas que necesita para hacer todo el protocolo y cuánto cuesta la inseminación. Es decir, más o menos son como los 3 puntos donde aplicamos los mayores costes de la granja. Coste de personal y del tiempo, más o menos estimamos que es una media de entre 15 y 27 euros por persona. Un tiempo que hablamos de, si no me equivoco, David, son más o menos unos 2 minutos y medio por inseminación de postcervical. ¿Sí? Y alrededor de unos 5 minutos o algo así por una inseminación tradicional. Sí, eso es lo que habíamos estimado, sí. Vale, pues incluyendo eso, más el coste de una dosis, que es alrededor de 4 o 6 euros que puede costar en las empresas, más el coste del material y algo muy importante que nos he dicho, el precio del lechón. El precio del lechón nos determina mucho que todo este tipo de pruebas de rendimiento reproductivo pues funcionen. A esto le sumamos el coste del lechón de aproximadamente, cuando se hizo el estudio, eran unos 55 euros y el coste del producto, que está alrededor de unos 5 euros, 5 euros y medio. Haciendo así un brainstorming de todos estos costes y con un análisis económico, pudimos ver que había un modelo coste-beneficio en relación del tipo de inseminaciones que hacíamos, un control triptorelina estro retardado y control estro retardado de aproximadamente entre 6 y 12 euros. ¿Vale? La suma de todo ello y en este grupo de triptorelina de estro retardado, veíamos que la utilización solo de una dosis, de 2 dosis en este caso, para estas cerditas de estro retardado, nos suponía, con todos los costes-beneficio que teníamos en tiempo de personal, en manejo, en reducir los partos a los días de entre semana, porque al final el coste de las horas de fin de semana son más caras cuando realizamos extras. Nos suponía alrededor de 65 euros, que es lo que me has preguntado, Guille, Sí. por cerda en la prueba en relación al control. Que si lo hacemos en estimación de utilización solo de la hormona en relación con un control normal, ya no metiéndonos solo en el grupo de triptorelina, son alrededor de 15-20 euros por cerda inseminada. Sí, no, pero escucha, muchas veces nos liamos para explicarle al productor todo esto. El truco es muy simple, solo con las dosis se paga el producto. Sí. A partir de ahí, todo lo que obtengas va a ser mejoría y beneficio. Sí. Ese 13% de cerdas que se queda gestante, ese 50% de anuestros que recuperas, todo eso al final va a ser beneficio añadido a todo ese producto. La verdad es que me parece una cifra brutal. La estoy multiplicando de cabeza con las dimensiones de tu empresa y estamos hablando de millones de euros. Es muchísimo dinero. Sí. Puede ser que me haya liado así un poco en hacer los cálculos con todas las cosas. No. Si es que si yo te he entendido perfectamente y nuestros compañeros veterinarios te van a entender, pero es que como llevo tantos años tratando de explicar cosas y yo me lío como una calabaza y veo que al final el gerente y el productor no lo entienden, por eso me he acostumbrado a hacer tics de este tipo. Solo la dosis ya te pagan el producto. Venga, ya, a partir de ahí todo lo que obtenemos. David, ¿cuál es el principal consejo para un productor para mejorar la eficiencia reproductiva y mejorar los costes? Obviamente, ya sé que vas a hablar de este tratamiento porque evidentemente ha demostrado su valía, pero ponle más cosas. Hazme un consejo global. Mira, todo el mundo habla de sostenibilidad últimamente para todo. Y resiliencia. Y resiliencia. Bueno, pues vamos a fijarnos solamente en este momento. Como no cites estas dos palabras ahora mismo en una charla, David, no estás en el mundo. Estás perdido, ¿no? Bueno, pues por lo menos vamos a citar una, la de sostenibilidad. Pero la sostenibilidad tiene que ser para la cerda, para el ganadero y para los operarios que estén en granja y para el nivel técnico. O sea, ahora lo decía antes al inicio, cualquier cosa nueva
cualquier nueva técnica que vayamos a poner en una granja nos tiene que asegurar como mínimo los resultados que tenemos ahora. En el caso de la inseminación a tiempo fijo con trictorelina, yo creo que está más que asegurado. Está asegurado el retorno y encima un beneficio. Pero cuando hablamos de la cerda y hablamos de la gente que trabaja en granja, hablamos de bienestar animal. Yo siempre, igual es una bobada lo que voy a decir, pero yo cuando hablo de bienestar animal en una granja, siempre nos olvidamos que en la granja hay como mínimo 2 especies. Unos son los cerdos, otros son las personas que están con los cerdos, incluso diría que hay 3. El veterinario que anda por allí también es otra especie sobre lo que hay que prestar atención a su bienestar. Técnicas de este tipo que hacen que el manejo sea más sencillo para la cerda, porque la cerda al final, si tú piensas cómo es el proceso de inseminación a lo largo de la semana post-destete, la estamos haciendo un montón de manejos durante muchos días seguidos, diferentes manejos. Vamos a pasar a hacer un manejo mucho más sencillo, que va a ser aplicar el producto e inseminar. Y a los 5 días la cerda está completamente inseminada. De la otra forma, a lo largo de la semana tenemos un montón de historias. Esto es beneficioso para la cerda, es beneficioso para la gente que está trabajando con los animales. Tienen un montón de tareas a lo largo de una semana repetitivas que no dan valor añadido a la granja, porque recelar no tiene valor añadido. Lo que tiene valor añadido en la granja es dejar a la cerda preñada. Si tú puedes hacer eso de una forma eficiente, pues es lo que te llevas, es lo que intentamos. Y después el retorno económico. Entonces, a la hora de instaurar un sistema de inseminación a tiempo fijo, tienes que tener muy claro cuáles van a ser tus objetivos. Tus objetivos son mantener lo que tienes con menos trabajo, o tus objetivos van a ser recuperar, por ejemplo, los celos silentes de los que hablabais antes. Pues en función de eso, tú vas a poder modificar, en cierta medida, el programa de inseminación a tiempo fijo con trictorelina. Es muy importante saber cuáles son los objetivos antes de ponerse a lo loco a hacer tratamientos hormonales de cualquier tipo en la granja. Y sobre todo, David, algo que no hemos mencionado y creo que es súper importante en la etapa que estamos viviendo de producción, es que hay mucha gente que se ha lanzado al manejo de bandas de 5 semanas. Es tremendo. Necesitan un montón de dosis seminales el mismo día, ¿no? Y entonces, pues poniendo este tipo de protocolos de sincronización, puedes reducir la cantidad de dosis que necesitan a la mitad. Puedes hacer un centro de inseminación más eficiente y una granja más económica. Y os voy a añadir una cosa que se os olvida a los dos. Dividir por la mitad el número de dosis que utiliza tu empresa significa un impacto medioambiental brutal. Solo en el plástico que no se va a utilizar. Efectivamente. Cuidado, o sea, si es que al final te felicito por una cosa, David, porque casi nadie se acuerda del bienestar de la gente que trabaja en la granja, incluyendo al veterinario. Y efectivamente, todo aquello que haga que la gente trabaje mejor y más eficientemente y más tranquila es un verdadero éxito de bienestar. Y otra cosa que tampoco somos conscientes es que tener que enviar a una cerda de forma precoz a un matadero es un indicador de que no hay todo el bienestar que debería haber, por lo menos para ese animal específicamente, ¿eh? Con lo cual, retener cerdas, yo siempre digo lo mismo, cuando mis alumnos me preguntan, ¿tú a qué parto quitarías las cerdas? Digo, yo al parto 1000, si pudiera. Es decir, es una exageración, ¿no? Para que lo entiendan, pero cuanto más tengas, más viejas sean tus cerdas de forma eficiente, significa que estás haciendo las cosas muy bien. Ese es otro punto que deberíamos preguntarnos todos o reconsiderar todos los que trabajamos con animales. Estamos acostumbrados a tener siempre los mismos índices técnicos desde hace yo que sé cuánto tiempo, pero nadie se pregunta cuál es, por ejemplo, la tasa de la tasa de preñez por cerda destetada. Sabemos cuál es la tasa de preñez, pero de verdad, de las cerdas que destetamos, ¿cuáles de verdad llegan a parto? Pues todas las que consigamos que lleguen a parto son cerdas de reposición que no vamos a tener que utilizar. Ese es otro dineral. Sostenibilidad. Sí. Una vez más. Yo, fíjate, me sorprende porque hace muchos años que hago pruebas con cerdas y ahora cada vez más en el siguiente parto a la prueba que he hecho, que me gusta revisarlo, me faltan muchas cerdas. Me faltan muchísimas cerdas.
Con lo cual, cuantos más factores quitemos de esa pérdida de animales, mejor. Sara, un último mensaje, porfa. Dinos un último mensaje que quieras que se lleve la audiencia. Como último mensaje, quiero decir el tema de los tratamientos hormonales en las granjas nos da muchos beneficios, pero siempre y cuando se apliquen bien. Porque la gente se vuelve loca y te dice, no, si es que he puesto esto. Ya, ¿a qué horas? ¿Cómo lo has hecho? Entonces, como último mensaje, cualquier tipo de tratamiento hormonal o a nivel reproductivo que hagamos en las granjas tiene que ir reglado en horas y tiene que ir un poquito controlado, porque si no, al final nos decís cosas que no funcionan y que realmente no se están aplicando bien. Ostras, Sara, yo a esta gente, ¿sabes cómo lo llamo? Yonki picarios de las hormonas. Digo, a ver, si te tuvieras que chutar todo eso, te lo pensaría mucho más, ¿eh? Pero como se lo estás chutando a los animales, tú tírale. Tienes toda la razón del mundo y las hormonas son una herramienta fantástica, pero mal aplicadas son un arma de doble filo. ¿Y tú, David? Pues un poco lo que decía antes de iniciar cualquier tratamiento hormonal, saber cuáles son los objetivos de la granja y si mediante un sistema de inseminación a tiempo fijo podemos aportar objetividad al proceso de tener cerdas preñadas, es por ahí por donde tenemos que tirar. Dar objetividad al proceso de tener animales productivos. Pues la verdad es que he disfrutado muchísimo hablando con vosotros. Se acabó nuestro tiempo, ha sido un verdadero placer. No es la última vez que os voy a tener, seguro, a ninguno de los dos. Yo como host, Sara, evidentemente, va a seguir siendo host en muchos episodios de Porcicas, así que la seguiréis viendo en esta plataforma. Y volver a agradeceros que nos deis tiempo y conocimiento, que son las dos cosas más valiosas que tenéis los dos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Hasta luego.